estimadas amigas y amigos, muy buenas noches. Es muy grato para la Corporación Cultural de Viña del Mar presentar a don Jorge Bernal Álamos. Él es autodidacta, es artista, es un hombre que durante muchos años ha investigado y se ha dedicado a conocer aspectos de la Segunda Guerra Mundial. Tiene una tremenda colección de libros, pero especialmente de videos, que son impresionantes. Creo que tiene una de las mejores colecciones de videos referidos al tema de la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo ha convertido en obras de arte por las cuales él va recreando y va ilustrando aspectos tan importantes y tan significativos de un momento que marcó, podríamos decir, parte muy importante de la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, con todo lo que implica una guerra, con toda la mortandad terrible que hubo, tiene este aspecto también muy impresionante, que es el desarrollo de las armas, el desarrollo de la Fuerza Aérea, de las embarcaciones, de la logística, de todo lo que es la incorporación nuclear, los submarinos, otro tipo de guerra. Se acaba lo que había sido la guerra de trincheras, que alcanzó a estar una parte de la Primera Guerra Mundial. Entonces es un momento fascinante desde el punto de vista de los cambios. Y en esa perspectiva, para nosotros como Corporación Cultural de Viña del Mar, a 72 años de conmemorar este acontecimiento, nos pareció muy interesante la propuesta que nos hizo Jorge, y nos parece más interesante todavía verlo a todos ustedes, porque eso significa que realmente hay valoración por lo que él hace y lo que van a ver ustedes acá. Hay un trabajo muy profesional, grabaciones, fotografías magníficas de aquella época que él las ha traído para compartir en esta conferencia que presenta la Corporación Cultural de Viña. Así que pido un cariñoso aplauso para Jorge Bernal. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Lo que nos convoca hoy día es recordar uno de los episodios más importantes de la Segunda Guerra Mundial, el 72 aniversario del desembarco en Normandía, que ocurrió un día como hoy, con la única diferencia que en aquella oportunidad fue un día martes, y fue una de las operaciones más importantes de la Segunda Guerra Mundial, porque aquí estaba en juego la liberación de Francia y la liberación de Europa. Y fue el desembarco en Normandía, que para muchos es conocido como el Día D, y también es conocido como su nombre clave, Operación Overlord, o como lo llamó el famoso mariscal de campo alemán, el general Erwin Rommel, que acuñó la famosa frase: "Este será el día más largo de la historia". Esta operación que les voy a relatar ahora, vamos a conocer todo el acontecimiento que ocurrió, las tropas que participaron, los principales personajes, los días previos al desembarco y sus principales generales que estuvieron presentes en este desembarco. Esta operación, que fue el día 6 de junio de 1944, fue una de las operaciones más importantes. Fue la operación donde congregó la mayor cantidad de soldados, de vehículos, de aviones, de barcos, más de 5.000 embarcaciones. Fue un día clave en la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor operación anfibia para desembarcar y enfrentar a un poderoso y fiero enemigo. Las tropas que desembarcan acá en este día, podríamos decir que tuvo un significado importante, doble significado, un significado militar, un significado político. Militarmente significaba la existencia muerta de la causa alemana en la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado tenía un significado político, porque si los aliados guerraban, fracasaban el 6 de junio de 1944,
el mapa de posguerra tenga la seguridad que habría sido muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy día de Europa en estos días. Nosotros acá tenemos a los principales líderes de los ejércitos aliados, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill. Ellos van a tener una serie de reuniones para ver cómo enfrentar esta guerra, cómo enfrentar los diferentes escenarios de este conflicto. Y ellos se van a reunir en una serie de reuniones durante el conflicto, entre los años 41 y 45. Estas reuniones que van a ser llamadas conferencias, que se van a realizar en distintas ciudades y en distintos países. Y en estas conferencias, las que se realizan durante el año 1943, aquí se va a tratar cómo se va a hacer el desembarco en la costa de Francia. Previo a un estudio que se realiza para determinar cuál era la parte más conveniente donde desembarcar. Y se determina que son las playas de Normandía, porque reunían las mejores condiciones, eran las playas que tenían mayor extensión, tenían 80 kilómetros de extensión. Las playas estas tenían la menor cantidad de defensa por parte de los ejércitos alemanes, tenían menos artillería. Y estas playas además se asemejaban mucho a las playas de Gran Bretaña, donde los soldados habían practicado desembarco. Y también se asemejaban a las playas de Italia, de Salerno, donde también algunas tropas ya habían desembarcado allá en Salerno, en Italia, y ahora desembarcaban nuevamente acá en Normandía. En esta conferencia se va a designar quién va a ser el comandante supremo, quién va a tener la responsabilidad de dirigir este desembarco, que va a ser el general Eisenhower. Él va a tener esta responsabilidad de realizar y dirigir esta operación, y él va a tener el cargo de comandante y jefe supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas. Y se le va a fijar fecha para el desembarco a él, que tiene que realizarla los primeros días de mayo. Pero en esta conferencia, la que se realiza en el mes de noviembre de 1943, va a asistir este señor, Joseph Stalin, el primer mandatario de Unión Soviética, quien insiste ante los aliados, ante Roosevelt y Churchill, que pronto se haga un desembarco y que se abra un segundo frente, porque Rusia viene soportando esta guerra desde el año 41, el segundo semestre del 41, cuando las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética y llegaron a estar a 30 kilómetros de la ciudad de Moscú. Y las tropas rusas estaban agotadas, estaban desgastadas, y por eso que Stalin insistía tanto ante los aliados que pronto abrieran este segundo frente, cosa de así dividir los ejércitos alemanes en dos, y a lo mejor también pronto terminar esta guerra. Por otro lado, lo que pasaba, que el primer ministro Winston Churchill tenía serios temores a un desembarco, porque él tenía la mala experiencia de lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Él, cuando era el primer lord del almirantazgo, él fue el responsable de provocar un desembarco en la península de Galípoli, en Turquía. Y aquí fue un desastre este desembarco de las tropas británicas y francesas. Fue un desastre, una masacre, en que en un momento se le llegó a llamar a Winston Churchill el carnicero de Galípoli. Y esto repercutió mucho en la vida de Churchill. Y no solamente en la vida de él, también repercutió en el alto mando del ejército británico, que ahora ellos estaban reticentes a hacer un desembarco en playas que estuviesen defendidas por el enemigo. Y a esto se le llamó el síndrome de Galípoli. Bueno, el 15 de enero de 1944, el general Eisenhower se va a trasladar a Gran Bretaña a tomar el comando supremo. Él se va a instalar en la región de Bletchley Park, que está a 19 kilómetros al suroeste de Londres. Y él se va a instalar en esta casona llamada Sandwich House. Como ustedes pueden ver, esta inmensa casa reunía todas las condiciones para planificar este desembarco. Y un historiador dijo en una oportunidad, en tiempos de paz esta casa podría haber servido para una fiesta de cataclismo, por el estilo que tiene. Hoy día esta casa, el museo, se puede visitar
y se encuentra habilitada con todas las necesidades y con todo lo que se ocupó en aquella oportunidad, que fue la planificación del desembarco en Normandía. En esta casa se van a designar quiénes van a ser los que van a integrar el Comando Supremo, quiénes van a acompañar a Eisenhower en tomar las determinaciones principales de esto. Y tenemos acá al general Dwight Eisenhower, comandante supremo. A su derecha está el comandante suplente Arthur Tedder. En caso de cualquier cosa que le pase a Eisenhower, Arthur Tedder lo reemplaza. Acá tenemos al almirante Bertrand Ramsey, a cargo de las fuerzas navales, y al general Bernard Montgomery, a cargo de todas las fuerzas terrestres del desembarco en Normandía, y a cargo de las fuerzas aéreas, el general Trafford Lee Baldwin. Todos ellos son británicos, menos el general Eisenhower. Y en los extremos de la mesa tenemos a los generales que están a cargo de los ejércitos americanos, que es el general Omar Bradley y el teniente general Walter Badger Smith. Bueno, estos señores venían teniendo reuniones constantemente y habían llegado a la conclusión que el desembarco no se podía realizar en el mes de mayo porque faltaban barcazas. No había las embarcaciones suficientes como para trasladar a los soldados desde los barcos de nodriza, los barcos de transporte, hacia la orilla de las playas. Estas barcazas, llamadas Higgins, que tenían el nombre de su constructor, de su arquitecto, Andrews Higgins, eran construidas en Luisiana, en Estados Unidos. Y faltaban estas barcazas. Pero ya habíamos llegado a los primeros días de junio y el desembarco todavía no se podía hacer. Porque ahora las condiciones atmosféricas en el canal y en las costas de Francia y en las costas de Gran Bretaña no eran de las mejores. Y tenemos aquí al doctor James Stark. El doctor James Stark es meteorólogo y él constantemente se está reuniendo con el alto mando aliado, informando de las condiciones atmosféricas. Incluso el general Eisenhower siempre lo ponía a prueba. Le preguntaba cómo va a estar el tiempo en unos días más, para saber si le está dando una información correcta. Y el doctor James Stark había llegado aquí el día viernes 2 de julio. Y él se encontraba acá y trae noticias al alto mando que no son muy alentadoras. Dice que los barómetros han bajado, hay tormenta, hay lluvia, viento, nubes bajas, y con esto era imposible en estos días hacer el desembarco. Y en esas condiciones no se podía hacer. Y Eisenhower estaba muy preocupado, porque si el desembarco no se hacía en los primeros días de junio, los días 5, 6 y 7, había que correr los 15 días más, para el 19. Porque ahí se encontrarían las mareas del canal, se estarían más tranquilas. No habría oleaje y estarían en condiciones para que las tropas atravesaran el canal. Pero las condiciones atmosféricas no iban a ser de las mejores y Eisenhower estaba muy preocupado porque las tropas ya había muchas tropas embarcadas que ya estaban en los barcos y no se le podía tener más tiempo encerrada porque se podría ser perjudicar para su estado anímico, para la moral, para su espíritu combativo de los soldados, tenerla más tiempo encerrada. Por lo tanto, la preocupación de Eisenhower era grande porque eso no era nada. Lo peor era que el secreto de la operación esta podía filtrarse, porque todos sabían que había un desembarco. Lo sabían los británicos, los franceses y lo sabían los alemanes, pero no se sabía dónde iba a ser el desembarco. Ese era un secreto. Y 15 días más esto se podía filtrar. Y si los alemanes sabían con 48 horas antes, esto habría sido un fracaso para el desembarco, para las tropas aliadas. Bien, aquí había que tratar que las mareas, hacer el desembarco cuando las mareas estén quietas, porque había que transportar a la playa de Normandía estos muelles artificiales llamados muelles Mulberry. Estos muelles son estructuras de concreto inmensas y grandes que tenían que armar dos muelles, porque las playas de Normandía son playas, no hay puerto de atraque. Entonces los barcos necesitaban estos muelles para que pudiesen
los barcos atracar y desembarcar los pertrechos, desembarcar los tanques, las ambulancias, los camiones, los jeeps, desembarcar todo eso. Así que por lo tanto era muy necesario estos muelles muy verdes. Y con marea esto no se había podido hacer. También tenemos la operación Pluto, que había que instalar un oleoducto, que este oleoducto iba a pasar por debajo del canal, que este carrete lo va desenrollando y lo va instalando. Y esto era necesario para transportar el combustible que tenían que mandarlo de la costa de Inglaterra a la costa de Francia. Y este combustible se bombeaba de un edificio que estaba en la costa de Gran Bretaña, en un edificio que estaba muy bien camuflado para que la aviación enemiga no atacara este edificio, que en lo alto del techo tenía un gran letrero que decía fábrica de helados. Bueno, habíamos llegado al domingo 4 de junio. El domingo 4 de junio, en la mañana, habían llegado buenas noticias al Comando Supremo, a Bucci Park. ¿Y qué pasaba? Que los aliados habían entrado a Roma. La ciudad santa, la cuna del cristianismo, la ciudad eterna, había sido liberada. Y los aliados, aquí tenemos al general Barclay, que está en la plaza de San Pedro, ustedes pueden ver atrás que está el Vaticano, y se preguntarán ustedes qué está haciendo, qué está conversando el general Barclay con este sacerdote. Le está preguntando dónde queda el Monte Capitolino, que es una de las principales montañas, colinas que tiene Roma, que en la antigüedad los generales, cuando llegaban victoriosos de una guerra, ellos iban a este monte a agradecer a los dioses. Subían la rampa Cordonata, una rampa Cordonata diseñada por Miguel Ángel, subían a lo alto, ellos en un carruaje tirado por 4 corceles blancos, iban con una capa de color púrpura, las caras pintadas y una corona de laurel. Y en lo alto, ellos agradecían a los dioses. Bueno, el general Barclay había citado a sus lugares tenientes al Monte Capitolino. Y él va a ir al Monte Capitolino, va a subir la rampa, la va a subir a pie, no va a ir con la cara pintada y con corona de laurel. Y arriba va a dar un discurso en que va a agradecer no a los dioses, ni a todos los ejércitos que combatieron al sur de Italia, sino que le va a agradecer solamente al quinto ejército americano. Y esto cayó muy mal en todos los que estaban presentes ahí, porque no había considerado todos los ejércitos y todas las tropas que habían combatido al sur de Italia para llegar a Roma. No había considerado a las tropas polacas, las tropas indias, las neozelandesas, las australianas, las tropas británicas, las indias coloniales, las tropas francesas, las tropas turcas, y también no había considerado a la presencia sudamericana, que eran las tropas brasileñas. Brasil en esta guerra aportó 25.000 hombres en la campaña de Italia y tuvieron una gran participación, no solo hasta llegar a Roma, sino que las tropas brasileñas siguieron combatiendo al norte. Importante fue la batalla que ellos tuvieron en Monte Castello. Bueno, dejemos Roma y dejemos al general Clark y volvamos con el doctor James Stark. Él aparece nuevamente el domingo 4 en la noche y trae buenas noticias. Dice que el día 5 en la tarde van a haber un claro se va a producir y van a haber buenas condiciones de tiempo. No van a ser buenas, pero no óptimas. Y el que aquí el general Eisenhower va a tomar una determinación si se realiza el desembarco el día 6. Y él le va a preguntar a cada uno de sus comandantes. Le pregunta a Bertrand Russell, al almirante. Le pregunta a Trafford Mayer, el general de las Fuerzas Aéreas, y le pregunta al general Bernard Montgomery. Y todos ellos están de acuerdo que el desembarco se haga el día 6 de junio de 1944. Bueno, cuando se planifica la operación de desembarco, la operación Overlord, también llamada el nombre clave que tenía esta operación, se van a planificar dos operaciones paralelas a esta: la operación Fortaleza y operación Guardaespaldas. ¿En qué consistían estas dos operaciones? Eran operaciones de engaño. Aquí se trataba de hacer creer al enemigo que el desembarco
no iba a ser aquí en Normandía, a pesar que aquí, de aquí a acá, esta es la costa de Gran Bretaña, hay 230 kilómetros. Sino que se hacía pensar que el desembarco iba a ser ya sea arriba en Noruega, de Escocia a Noruega, pero la parte más obvia era aquí de la costa de Gran Bretaña, de Dover a Calais, Francia, que aquí la distancia es solamente 34 kilómetros. Por lo tanto, esta era la parte más obvia. Lo que aquí había que creer al enemigo que no iba a ser en Normandía, que en Normandía solamente era una distracción y que el desembarco definitivo iba por Calais. ¿Para qué? Para tener a las tropas alemanas lejos de Normandía. Bueno, una vez que se determina hacer este desembarco en Normandía, había que cuidar esta verdad que era Normandía. Y como dijo en una oportunidad el primer ministro británico, esas típicas frases churchillianas, en tiempo de guerra la verdad es tan importante que hay que defenderla con una sarta de mentiras. ¿Y quiénes se encargaron de esta mentira? Fueron los dobles agentes secretos, que tuvieron una destacada participación los dobles agentes secretos. ¿Quiénes son ellos? Son personas que trabajan para ambos servicios secretos, tanto para el británico como para el servicio secreto alemán. Ellos le son leales a uno solo, al otro le entregan engaño y le entregan mentiras. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una gran cantidad de agentes secretos, muy importante, pero relacionado al día clave a esta operación, hubo 5 agentes secretos que tuvieron una destacada participación. Estos agentes secretos que trabajaban para el servicio secreto británico, ellos tenían que pasar información errada a los alemanes. Ellos eran ciudadanos común y corriente, no eran uniformados, eran civiles. Ellos tenían distintas actividades, no solamente se dedicaban a esto. Y uno de ellos en una oportunidad, porque ellos eran pagados, les pagaba a ambos servicios secretos, tanto el británico como el alemán, le pagaban y eran muy bien remunerados. Incluso algunos de ellos, al término de la guerra, tenían una situación económica muy buena por lo que habían recibido por ambos servicios. Y en una oportunidad uno dijo que este era un trabajo muy honorable. Y bueno, esta operación, que fue llamada guardaespaldas, era apoyada por el Comité de los 20, o Comité Doble Cruz. Este comité pertenecía al Servicio Secreto Británico y ese era el que le encargaba de decir a las tropas, a los agentes, cuál era la información que ellos podían pasarle a los alemanes. Porque no solamente le iban a pasar engaño y mentira, de vez en cuando había que pasarle una verdad, porque si no le pasaba una verdad, lo iban a pillar. Y si pillaban a uno, lo iban a pillar a todos. Díganme ustedes, si un collar, una perla es falsa, todo el collar es falso. Aquí pasaba lo mismo. Entonces, estos agentes se asesoraban por el servicio, por el Comité de los 20, el Doble Cruz. Y bueno, ellos, el Comité de Doble Cruz, se encargaba de decirle qué era lo que tenían que pasar, qué información. O sea, ellos, el Doble Cruz, se encargaba de cocinar una dieta de engaños, de mentiras, medias verdades, verdades a medias, verdades sustanciosas, verdades que llenaran, pero que no alimentaran. Eso se encargó este comité. Bueno, esa era la operación guardaespaldas. Ahora, la operación Fortaleza era que se trataba que aquí en Dover, en el distrito de Kent, se estaba acumulando un ejército, pero era un ejército ficticio, un ejército hipotético, un ejército que no existía, para hacer creer al enemigo que el desembarco iba aquí al paso de Calais. Y como esta era la parte más obvia, porque los aviones aliados iban a tener un mayor radio de acción para operar aquí en las costas de Francia, y además de Calais hacia la frontera de Alemania habían solo 300 kilómetros a la zona del Ruhr, donde habían importantes fábricas de armamento. Por eso había que hacer creer al enemigo que esto iba aquí en Calais. Y
los agentes, los que estaban a cargo de este engaño, tenían acá, en este sector, un ejército hipotético que tenía tanques falsos, tanques inflables, tanques de goma, que no existían. Habían campamentos de tropas, de soldados, barracas de soldados, barracas que estaban vacías, que no había nadie adentro. Y también en las costas habían lanchas de desembarco que eran de madera, y también habían aviones de cartón piedra. Era todo para disimular que el desembarco venía por este lado. Aquí lo único que era verdadero era su comandante en jefe. ¿Y quién era su comandante? Era nada menos que el general George Patton, considerado uno de los mejores generales que tenían los aliados. ¿Y por qué Patton estaba aquí y no estaba dirigiendo una división o un ejército para desembarcar en Normandía? Ahí tenemos al general Patton. Y él estaba aquí porque Eisenhower lo tenía castigado por la actitud que Patton había tenido en la campaña de Sicilia cuando estaba él al mando del 7º ejército. Patton, en la isla de Sicilia, visitó un hospital y encontró a 2 soldados con fatiga de guerra. Y él los trató de cobardes y los cacheteó. Pero eso fue la gota que llenó el vaso, porque él había tenido otra actitud de indisciplina aquí en la isla de Sicilia. Y por eso a Patton lo tenían aquí. Y además, cuando se lo lleva a Gran Bretaña, aquí en Gran Bretaña va a dar unos discursos porque le gustaba mucho hablar. Da unos discursos y dice que los americanos y los británicos van a ser los que van a poner orden en el mundo, y descalifican a los ejércitos rusos que eran sus aliados. Así que con mayor razón a Patton lo tenía castigado. Bueno, el general Patton lo tenían aquí, y aquí no se va a mover hasta un buen tiempo el general. Lo que aquí había que hacer, creer que había que cuidar, proteger la verdad, era Normandía. Había que hacer creer que el desembarco no iba a ser aquí en Normandía. Bueno, en el alto mando aliado, preparándose para el desembarco los días previos, había mucha preocupación. Había preocupación, había tensiones. Tensiones por lo que se venía, porque no se sabía qué es lo que iba a pasar. Eisenhower estaba muy preocupado. Él tenía la responsabilidad de 3 millones de soldados que iban a desembarcar, que iban a avanzar a través de Francia. Y el general Montgomery, que está aquí, el general Montgomery le tenía poca alta consideración al general Eisenhower. Junto con el general Alan Brooke, jefe de Estado británico, no le tenían respeto. Pero el general Eisenhower supo manejarse y tratar de mantener un equilibrio entre estas rivalidades políticas y personales. Y el general Montgomery, en una oportunidad, dijo, refiriéndose a Eisenhower, es un buen tiro, pero no un buen soldado. No lo consideraban un buen estratega, Eisenhower. Decían que no debiera estar al mando del ejército aliado, que no debiera ser comandante supremo. Y esto fue palabras fuera de tono, palabras de tipo mordaz e irónicas que dijo Montgomery, repercutían en Eisenhower. Eisenhower no era de los generales del estilo que era Montgomery, del estilo que era el general Patton, o el estilo que tenía el mismo general Rommel, que ellos andaban marchando con las tropas. Ellos eran de los que andaban encaramados en las torrecillas de los tanques. Patton no, Eisenhower no. Tuvo otras responsabilidades, no tan espectaculares. Él supo tener criterio cómo manejar los días claves de la segunda del desembarco en Normandía.
Él demostró tener habilidades diplomáticas para mantener esta coalición unida. Y también trató que americanos y británicos tuviesen una relación fluida. El general Montgomery era un tipo complicado. Tenía muchas normas disciplinarias. Él había sido criado en su juventud, en su niñez, con normas de disciplina, con normas victorianas familiares, de mucho rigor, de mucha disciplina. Su padre había sido un obispo anglicano y era un tipo que no fumaba ni bebía. Y en una oportunidad le hizo apagar el cigarro a Eisenhower. Y el general Montgomery, como era un tipo que no fumaba ni bebía, Churchill hizo unas declaraciones referentes a eso, porque Churchill era un gran fumador, como lo vemos ahí, con el puro en la boca,